Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Bueno, después de esta odisea que hemos tenido que vivir, con una reclamación un poco forzosa por derechos de autor, pues aquí estamos otra vez y no voy a dar más explicaciones. Yo creo que ya en redes dije lo que tenía que decir sobre esta reclamación, este intento de reclamación. Y yo creo que no hay que darle más vueltas. Bueno, vamos con lo que nos ocupa hoy. Mientras se dilucidaba qué iba a pasar con todo esto de la reclamación, bueno, yo el fin de semana pasado tuve la oportunidad de volver después de casi 3 años a Garabandal. Que para quien no lo conozca, Garabandal es un lugar donde hacia los años 60-70, aquí en España, pues se apareció la Virgen. Es un pueblecito en medio de la cordillera cantábrica, allí en Cantabria. Y bueno, es un sitio donde se dice, porque hoy no se puede confirmar nada todavía, que se apareció la Virgen, aunque existen multitud de evidencias grabadas en vídeo. Y se apareció a 4 niñas, a 4 videntes, y dio 2 mensajes. Uno de ellos es un poco polémico, porque, bueno, se habla de que falta parte del mensaje, otros dicen que está el mensaje completo. Bueno, hay una discusión ahí entre medias, pero sí que es cierto que el mensaje en sí ataca directamente a la Iglesia Católica, aunque mucha gente pues no le gusta decir eso, que sea un ataque directo a la Iglesia Católica. Si vemos el mensaje, pues sí que lo es. Pero bueno, más allá de todo eso, vengo a contaros pues cómo fue mi experiencia el domingo pasado en Garabandal, y ya no solo mi experiencia, sino qué es lo que sucedió, porque sucedió una cosa que a mí me hizo reflexionar bastante. Bueno, para empezar, Garabandal, cuando fui en 2022, pues era un pueblito, pues un pueblito común, que sí que empezaba como a haber un pequeño boom urbanístico, sí que estaba muy centrado todo el pueblo en ese amor por la Virgen, en ese amor por la Iglesia, por la espiritualidad. Bueno, lo que seguía siendo un pueblo así normal de esa zona. Un pueblo chiquitín que no tiene gran cosa. Y para subir al lugar donde se dieron las apariciones, tanto de San Miguel como la Virgen y demás, lo que hoy se viene a llamar Los Pinos y una capillita que tiene antes, cuando fuimos en 2022, pues eso era un camino, vamos, de cabras, como dicen por ahí. O sea, eso era exagerado. Sí que es cierto que tenía un pequeño caminito medianamente acondicionado para que la gente mayor no se matase, pero es que eso son unos socavones, unas piedras gigantescas ahí incrustadas en el camino. O sea, es muy impactante, o era muy impactante. ¿Por qué hablo en pasado? Últimamente, sobre todo lo vimos el domingo, se está intentando, bueno, pues reurbanizar un poquito el tema para que la gente pueda subir sin problema. No sé si es por este espíritu o este afán que existe de que Garabandal termine siendo aprobado por la Iglesia Católica, como ha pasado con otros lugares, o por lo que os voy a contar a continuación. Vale. Me llamó mucho la atención que en el pueblo ha habido construcciones bastante grandes de casas, de lo que parecen casas rurales y demás, que contrasta mucho con la venta o el intento de venta que existe de otras casas que son ya típicas del pueblo, que no son de nueva construcción, sino que son más antiguas, ¿no? Eso sí que contrasta bastante. Por no hablar de la masificación, porque cuando estuvimos el domingo, más allá, a ver, no vamos a hablar como un lugar como Lourdes o Fátima,
Pero sí que me llamó la atención que antes de llegar hay un aparcamiento justo antes de entrar al pueblo. Había 2 autobuses, un montón de coches, el pueblo estaba abarrotado de coches. Entonces era un poco, no sé, el cambio en 2 años y algo, que no llegó a 3, lo que hemos tardado en volver, pues ha sido bastante heavy, bastante importante, ¿no? Pero luego llegamos a lo que sucedió, que es lo que a mí me hizo reflexionar posteriormente. Lo tengo escrito porque no quería perderme ningún detalle, así que os lo voy a leer, ¿vale? Imaginad que llegáis a Los Pinos, que para mí en 2022 era un lugar de paz, tranquilidad, estábamos completamente solos y ahora el domingo pues no estábamos solos. Había más gente, lógicamente, que iba ahí a rezar, ¿vale? Es un lugar de culto o un lugar donde va la gente a rezar, entonces se entiende que haya que hablar un poquito más bajo, un poquito más suave, para no molestar, ¿vale? Bueno, pues pasa lo siguiente. Una mujer se encontraba allí rezando y ofreciendo a quien quisiera unos pequeños panfletos sobre la historia del lugar, las apariciones y los mensajes de la Virgen, además de unas oraciones tanto en español como en latín. Allí se encontraba también un hombre rompiendo el silencio y con muchísima chulería le pide a la mujer que se acerque para ver lo que está repartiendo. También os digo que se conocían, debían ser vecinos del pueblo, aunque ella tenía pinta de ser más bien británica y que se hubiese mudado allá al pueblo, ¿vale? La mujer, con todo su buen hacer, le presta uno de los panfletos que el hombre, con muchísima prepotencia, comienza a criticar. Este le dice a la mujer que hay que publicitar el lugar tan solo con los mensajes que dio la Virgen, y no con el resto de la historia o las explicaciones que se ofrecen en los panfletos en cuestión. La mujer le solicita que le devuelva el panfleto, por favor, y el hombre de nuevo con chulería le dice que no se lo piensa devolver, menospreciando el trabajo de la mujer y el contenido de los panfletos. Para que me entendáis, son unos panfletitos que podríamos hacer cualquiera, pero que llevan su trabajo. Vienen en tamaño A5, de 1 a 4 doblado, vienen 2 panfletitos, uno con una imagen de la Virgen a color y la información en varios colores, otro con las oraciones en latín y todo ello metido en una fundita de plástico, ¿vale? Eso para que lo entendáis. Bueno, así comienza una pelea cuasi física en la que la mujer quiere recuperar lo que es suyo y el hombre, con mucho desprecio y sorna, le dice a la mujer que no se lo piensa devolver. De esa manera, la pobre mujer desesperada se sienta en un banco resignada por el desprecio que está recibiendo por ese hombre a rezar el rosario. Ese que está avisando a todo el mundo que le rodea y que anda por allí que esos panfletos son poco más que basura y desinformación en contra de la Iglesia y el Papa. Tras dicha trifulca, se le acerca una familia que lleva peregrinando a Garabandal durante 40 años. Esto lo pude escuchar porque puse la oreja, lo siento, soy cotilla. La matriarca o la mujer de esa familia aseguraba que había visto a la Virgen por un problema de salud que había tenido y que le había recomendado ir a Garabandal. Y el hombre, de nuevo con arrogancia y chulería, pone en duda el testimonio de la mujer. Ahí empieza otra discusión entre los hijos de dicha mujer y el hombre arrogante sobre la veracidad del testimonio de la propia mujer. A esto le sigue el continuo desprecio en voz alta del arrogante, que vamos a llamar así, hacia aquellas 2 mujeres, tanto la de los panfletos como la otra, diciendo al resto que los que hablan con él, diciendo a los demás que él es el que sabe la verdad de todo y que es al único al que tienen que hacer caso, ¿vale? Y también sabe cómo hacer o qué hacer para hacer marketing o publicidad, palabras que más o menos sonaron por allí, sobre Garabandal, las apariciones, las conversiones, los testimonios de los que acuden a este santuario y demás, ¿vale? Bueno, esta ha sido la lectura de lo que escribí allí un poco rápido, por eso me he liado un poco a la hora de leer, porque lo escribí como pude, y me hizo cuestionarme varias cosas. Eso y el hecho que vivimos justo antes. Cuando llegamos allí hay una gran cruz en la subida que hicimos nosotros, que es la primera que te recibe, que es una cruz en colores blanco y azul. Y en el pedestal de la cruz había un grupo de señoras diciendo que se iban a consagrar para la buena suerte, para pedir no sé qué, para la abundancia, no sé qué. Bueno,
A ver, eso fue una muestra, sinceramente, y por esto me van a matar seguro, si me oyen, del ritualismo de la Iglesia Católica. Existen dos tipos de personas creyentes, más allá de la Iglesia Católica o de cualquier otro tipo de religión. Están las personas que creen y viven en lo secreto, que es yo creo como lo decía Jesús, y están las personas que se hacen notar para que todo el mundo sepa que lo están viviendo, y a lo mejor por dentro están vacíos, ¿vale? Yo lo comparo mucho con un fruto, ¿vale? Medio pocho. Por ejemplo, un tomate cuando está muy maduro, el jugo que tiene dentro es una maravilla, pero por fuera no está muy bien. Y luego pues tenemos otro ejemplo, yo que sé, imaginaos una bola de oro que es preciosa por fuera, que todo pinta, que va a estar muy bien no sé qué, y de repente la abres para ver qué hay dentro y no es oro macizo, está vacío, ¿vale? Pues esto es un poco la idea. No soy aquí un maestro para decir ahora metáforas, pero bueno, me habéis entendido seguro. Entonces eso es lo que yo veo. Hay gente que está podridita por fuera, que se la ve un poco escuchimizada y que por dentro tiene un mundo interior maravilloso y que tiene un mundo espiritual todavía mejor. Y luego está la gente que por fuera parece así, por lo que decía Jesús sobre los publicanos y los fariseos y toda esta gente, pues igual. Esta gente que alardea de una fe maravillosa, no sé qué, y que siempre tiene que estar en todos los lados alardeando de fe, y luego por dentro son basura, no tienen nada, no tienen fondo. Pues esto es así, ¿vale? Eso es lo que me pareció ese momento. Lo que me pareció de lo otro, de la historia que os he contado, es que es una representación clara de la deriva que está tomando la Iglesia Católica en España. Por lo menos yo hablo de lo que conozco, que es en España. Me parece que estamos empezando a ver sacerdotes, obispos y cardenales, algunos, no voy a generalizar tampoco, que montan grupos, montan historias, montan experiencias y demás, y viven y se llenan de montar experiencias y de recibir la atención que esas experiencias causan en la gente. Es decir, por ejemplo, imaginaros que hacemos unos retiros espirituales cuyo centro debería ser Dios y cuya energía transformadora debería partir de Dios, ¿no? Vale, y tendría que recibir también ese Dios, que es la energía transformadora, recibir ese feedback de la persona que se convierte. Bueno, pues hay sacerdotes, y esto lo hablo de primera mano, y me da igual quién se ofenda, ya os lo digo, que quieren estar siempre en el ojo. Quieren que ese feedback de la energía transformadora que es Dios recaiga en ellos. Es decir, quieren ser el centro de atención y buscan todo el rato ser el centro de atención. ¿Y qué pasa? Que en un momento de debilidad, cuando la persona que te ha traído a ese retiro es él y la persona que te acoge después del retiro es él, Dios no está presente. Y me diréis, no, es que yo conozco casos así y Dios sí que está presente. Residualmente. Y yo lo he vivido, yo lo he visto y lamentablemente me ha tocado experimentarlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, me llamó mucho la atención que en Garabandal haya una persona que intenta publicitar y promocionar el sitio, que ya dije que no sé si es cura, si es político de allí del pueblo o lo que sea, que espero que no sea cura porque vamos, vaya cura de mis cojones, y no cree en lo que allí pasó. No cree que se haya aparecido la Virgen, no cree en el testimonio de la gente que viene allí a peregrinar, no valora el esfuerzo de la gente que quiere dar a conocer ese sitio. Él simplemente busca el beneficio económico o el beneficio público, que lo vamos a llamar así, o la repercusión pública de uno mismo. Además de todo lo que os he contado, por allí había una persona, un monje, que estaba acompañado de 3 personas más y que iban hablando bajito, haciendo un recorrido, subiendo hacia los pinos, no sé qué. Y me pareció
que esa persona que pasaba bastante desapercibida allí en el entorno, porque no daba ruido, no iba vestido de una manera extremadamente llamativa. A ver, un monje en un lugar de apariciones marianas o en un santuario, pues tampoco destaca mucho, ¿no? Y él iba hablando con las personas que le acompañaban, que creo que no se conocían hasta ese momento, sobre lo que allí pasó, sobre lo que es el amor, lo que son los pecados, lo que son... Es que aquí os tengo que decir que intenté poner la oreja y de lo bajito que hablaba el hombre no me enteré. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Tenemos al tío que está dando guerra, que está molestando a todo el que aparece allí. Y después estamos viendo al monje que con sencillez, con humildad, sin ser el centro de atención, va hablando de valores cristianos, de valores de la vida, de lo que allí pasó, de lo que él ha experimentado, hablando y conversando con las personas allí que iban acompañándole, que eran 2 o 3. No sé, me llamó mucho la atención. Con todo esto, vuelvo a lo que digo de la deriva de la Iglesia. La deriva de la Iglesia en este país, por mi experiencia lo digo, luego cada uno puede pensar lo que quiera, es un poco lo que allí se vio representado. Lo dicho, las personas que están todos los días en medios de comunicación o pretenden estar siempre en el ojo informativo o en primera plana o promocionarse por todos los lados, sean sacerdotes, sean laicos, me da igual. Y luego está la gente pobre o los pobres pecadores, como digo yo, que yo no sé si incluirme o no, porque tampoco te creas tú que... Pero la gente que va diariamente a misa, la gente que intenta curar su corazón, curar sus heridas, yendo a misa, yendo a encontrarse allí con Dios, creas o no creas, creo que me entiendes. Y buscan pues hacer siempre lo mejor posible para acercarse a Dios, para llenar un poquito el corazón y poco más. Eso es la fe. Yo creo que si hoy viniese Jesús, lo he pensado muchas veces, si hoy viniese Jesús otra vez a la tierra, si en su día la religión mayoritaria eran los judíos y puso en contra suya a los sacerdotes judíos, a la mayoría de los sacerdotes judíos, si viniese hoy, ¿quiénes estarían en su contra? ¿Quiénes serían los que le tirarían piedras? ¿Quiénes serían los que terminarían crucificándolo? No voy a responder, pero creo que en el aire ya podemos encontrar la respuesta. La verdad que Garabandal es un lugar que a día de hoy me sigue llamando mucho la atención. Soy una persona muy devota por tradición familiar de la Virgen, y que la Virgen haya tirado una piedra bastante grande contra sus ministros me parece realmente curioso. Y estamos hablando años 60, años 70, no sé. Unid vosotros las piezas del puzzle. Un beso, un abrazo y volvemos la semana que viene con mucho más en la cueva del ermitaño.